¿Qué tal, amigos de Grado Cero, amigos de Tirán Lo Blanc? Estamos en la FIL Guadalajara 2015, en el stand de Tirán Lo Blanc, con Marcos del Rosario. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, te agradezco la invitación y un gusto nuevamente estar aquí con los amigos de Tirán y con ustedes. Mira, primero que nada, la verdad, es un gusto saludarte. Este libro, Constitución en Esquemas, es muy interesante ver que el texto más importante de un país lo hayamos traducido a un lenguaje tan lúdico, tan sencillo para todos. Y la primera pregunta es, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Fíjate que hace cerca de año y medio, platicando presente con la gente de la editorial, pensamos en un proyecto en el cual pudiéramos acercar el conocimiento del contenido del texto constitucional a todos, ¿no? Como saben, nuestra Constitución es realmente un código, ¿no? En esencia, a diferencia de las otras constituciones o de las funciones en un sentido aspiracional, las cuales tienen que ser reglas o principios muy elementales o rasgos muy generales. Nosotros, por la influencia francesa que tenemos codificadora, ¿no? Hemos incorporado en los últimos años y desde siempre, ¿no? Atribuciones, deberes, derechos que a lo mejor en un sentido técnico tendrían que estar en otro lado, tendrían que estar en leyes reglamentarias o incluso el juez constitucional tendría que decirlas. Pero bueno, la realidad es que tenemos eso, ¿no? No podemos modificar 200 años de inercia. ¿Y qué es lo que pasa? Para el alumno que está introduciéndose apenas al mundo jurídico, el abogado que ya está trabajando, operando, ya sea en el ámbito jurisdiccional, el ámbito consultivo o bien un litigante, es muy complicado un código o una ley que tenga esa estructura abstraer la esencia, los elementos más importantes. Entonces, como sabes, la abstracción facilita muchísimo advertir, ¿no?, los elementos, aspectos esenciales, en este caso de una norma, ¿no?, o de una serie de dispositivos normativos que conforman la norma fundamental, y creímos que era una buena posibilidad de acercar el conocimiento y el contenido de una manera más fácil, siendo que es muy complejo, ¿no? Precisamente por lo que te decía, una estructura muy vasta, artículos que en sí mismos son leyes, ¿no? que podrían ser perfectamente leyes por la sobreregulación que existe. Entonces nos costó tiempo, cerca de un año y medio, y luego con las reformas que se vinieron el año pasado, lo cual nos confirmó que era importantísimo que se hiciera, porque estas reformas generaron nuevos paradigmas y si era necesario a lo mejor advertir los elementos básicos en flujogramas, en esquemas, en cuadros, ¿no? Que le permitiera al lector atender en qué consistían esos elementos. Claro, te estoy hablando ahorita de las reformas recientes, pero por ejemplo el artículo primero, el artículo 41, que regula el ámbito electoral, se hace necesario efectivamente que exista un conocimiento abstracto para poder al menos entrar y entender de mejor forma nuestro contenido constitucional. Y ese fue el objetivo, ¿no?, que planteamos en un inicio, y creo que al final, gracias a la editorial y gracias a los colaboradores que me ayudaron a ir ideando, ¿no?, cómo plantear un artículo determinado, ¿no?, en el cual, por ejemplo, podemos encontrar atribuciones, facultades, pero también restricciones, cómo hacerlo de mejor manera para que, porque bueno, puede ser contraproducente, lejos de facilitar un mal esquema, a lo mejor te puede traer consigo una confusión, ¿no? Entonces la idea es quitar confusiones que el texto en sí mismo redactado puede representar y facilitar y optimizar a lo mejor el conocimiento jurídico de nuestra máxima carta, ¿no? Sí, de hecho, a mí, insisto, ¿no?, yo estoy sorprendido en que se haya podido hacer este esfuerzo. Sin duda, alguna vez había visto yo esfuerzos de constituciones resumidas, ¿no?, pero un resumen textual, y los elementos de esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, tienen una técnica y tienen un rigor bastante exigente, ¿no? Hacer cuadros con un nivel de excelencia pues requiere mucho, ¿no? Requiere dominar la técnica y el conocimiento. Entonces, sobre esta base, pues
¿Cuál fue tu experiencia con el uso de estas técnicas? Supongo que después de haber hecho este libro, has de aplicar este conocimiento en otros lugares. Mira, efectivamente fue un esfuerzo muy importante. Simplemente el ejercicio de abstracción, ¿no? Llevó un tiempo, ¿no? Ir advirtiendo cómo hacer el diseño, la estructura, y luego llevarlo a cabo, ¿no? Materializarlo. Por ejemplo, el artículo primero, que ya después surgieron otras ideas que a lo mejor en la siguiente edición la podemos implicar, pero la idea es que el lector, al menos cuando abría el artículo primero, advirtiera ahí la existencia del bloque, ¿no? Pudiera darse cuenta que los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales son los elementos esenciales, pero también que puedan advertir las restricciones o los límites a esos derechos, que tan en boga está ahorita ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos facilitarle al lector o al que va a estudiar la Constitución que identifique los derechos? Bueno, pues entonces haciendo categorías desde colores, ¿no? Cuadros determinados para que sea identificado desde el primer artículo, y si encontramos un derecho en el artículo 123 o más adelante, ya lo puede advertir ese rasgo, esa fisonomía. Color, rasgos de diseño, pero también la construcción, ¿no? De la estructura del esquema. La verdad me costó mucho trabajo, ¿no? Pero sí, efectivamente, a partir de este ejercicio, ya todos los planteamientos de mis clases, incluso hasta en el trabajo mismo, ¿no? Jurisdiccional o académico, no me ha ayudado, ya lo hago en esquemas, ¿no? Es decir, ya el planteamiento. Mira, hay por ahí incluso, platicaba con un amigo académico, me dice, oye, ¿por qué no vienes a mi clase y por qué no enseñamos a los chicos el tema esquemático, ¿no? Yo ahora estoy convencido, más allá de que si el libro está bien o no que fue una ocurrencia o no, yo creo que el conocimiento esquemático para nosotros abogados nos puede ser de mucha utilidad y no estamos acostumbrados, ¿no? Pareciera que es un tema de una metodología para otras ciencias, ¿no? Pues que los psicólogos lo hagan o bien que los ingenieros, pero nosotros, o los administradores, ¿no? Que suelen hacer flujogramas, y si te fijas, lo que genera o lo que conlleva un planteamiento esquemático es que efectivamente se conjunte la estructura teórico-práctica, ¿no? Es decir, lo que nosotros abogados requerimos. A ver, si yo sé esquematizar, es que estoy entendiendo, estoy advirtiendo efectivamente la esencia, ¿no? Los fundamentos de este dispositivo normativo. Si lo traduzco, lo plasmo en un esquema adecuado que yo pueda reconocer, identificar y aplicar, ya ahí dimos ese paso a la practicidad. Yo te diría, no solamente la Constitución, ¿no? Nomás que no nos da tiempo, pero incluso, a ver, la ley de amparo sería fantástico, sería las leyes electorales, que bueno, ahí ahorita que vi el magistrado Cristerio ya hay algunas, pero yo creo que las leyes constitucionales al menos, o los que plantean mecanismos de control, que en sí mismo puede resultar difícil, ya no te digo al abogado, o sea, a un ciudadano cualquiera, abrir la ley, no entiendo. Entonces, a lo mejor un primer paso es esto. El siguiente paso, que es más complicado, que algún día hagamos las leyes o los documentos constitucionales básicos con lenguaje ordinario, ciudadano, ¿no? Porque esto, si se lo hace a un ciudadano a pie, no va a entender. Incluso buscando con esquemas, podía facilitar ese acercamiento, pero la comprensión también, esa era también la otra idea, que facilita la comprensión al lector. Pero hay artículos, como te decía, y eso pues está ajeno a nosotros, que en sí mismo es complejo por su estructura, ¿no? La estructura metodológica, normativa, incluso lógica de cómo se plantea. Híjole, me costó mucho trabajo hacer el esquema de algunos dispositivos normativos, pero bueno, la idea es a lo mejor ir generando una nueva pedagogía jurídica en ese sentido, ¿no? Ahora bien, comentas algo importantísimo, ¿no? Que otras profesiones hacen uso de herramientas pedagógicas como las que has usado para esta obra, ¿no? Sin embargo, pues el abogado pinta ser tradicionalista, pero ya en un sentido a veces negativo, ¿no? O sea, renuente a buscar mejores formas de hacer las cosas en vez de buscar las mejores formas de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces,
Otra cuestión que a mí me inquieta, ¿no? Al ver estos esquemas que a mí me parecieron, la verdad, muy útiles, muy padres, ¿no? Dices que la verdad sería más enfocado al estudiante de Derecho, a quien necesita comprender la complejidad de la Constitución. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo hacer que el ciudadano que no está familiarizado con el derecho pueda entender el contenido constitucional? Sin duda, este es un esfuerzo importante, pero ¿qué otras cosas? Claro. A ver, yo creo que es una... Fíjate que cuando estaban haciendo los esquemas, se lo mostré a mi mamá una vez y luego a mis hijas, que son ajenas al derecho, ¿no? Y les expliqué más o menos el contenido y si la estructura de alguna manera era amigable o asequible, ¿no? Pero efectivamente el problema tenemos en nuestro contenido. Nuestro contenido no lo podemos sociabilizar, no lo podemos culturalizar ordinariamente porque está escrito en un lenguaje complicado, complejo, a veces contradictorio, porque, bueno, recordarás al menos todavía hace 10 años que alguien planteara, ¿no?, que hubiera contradicciones en el texto constitucional, era casi, ¿no? Pero a ver, efectivamente, por eso tenemos que hacer interpretaciones sistemáticas. Y al hacer esos esquemas, advertir precisamente esas contradicciones que pueden existir incluso en el mismo dispositivo normativo, ¿no? En una propia norma puede haber una redacción que no sea clara, que no sea precisa y que genere confusión. A ver, yo creo que este esfuerzo se debe extender, yo te decía, no solamente a la ley fundamental, sino a otras leyes, pero también yo creo que ahí sí tenemos que enfocar el conocimiento jurídico en otro lenguaje, ¿no? Llevarlo, pensemos al ciudadano desde las comunidades indígenas, ¿no? Al ciudadano que es ajeno al jurídico, ¿no? Que no está empapado con los tecnicismos. Y yo creo que es a través de lecturas, a través de publicaciones que faciliten efectivamente, primero, qué es lo que tengo, a qué tengo derecho, ¿no? Cuáles son mis obligaciones, pero desde un planteamiento elemental, básico. Y un poco ahorita lo que decías también, es que nosotros también tenemos la culpa desde nuestra formación, ¿no? Al menos la formación que en buena medida los que estudiamos el siglo pasado o a inicios de este siglo, es precisamente que estamos alejados del conocimiento práctico, ¿no? No se analizaba el método del caso, no se hacían planteamientos de extraer los elementos esenciales, sino que era casi memorizar la norma, sin encontrar el sentido o qué me está diciendo ese mandato. ¿Es un mandato? ¿Es una regla de conducta? ¿Me está reconociendo un derecho? Muchas veces ni siquiera reflexionábamos al respecto. Entonces yo creo que desde las universidades a lo mejor podemos empezar con esa formación, decir, a ver, ¿qué es lo que la Constitución nos transmite, nos quiere decir? Es decir, ese concepto de la Constitución viva, ¿no? La Constitución pensante, bueno, pues a lo mejor planteadas desde las aulas universitarias, y a lo mejor estos esfuerzos se pueden ir concatenando para generar una nueva cultura que yo creo que hoy en día lo requiere, ¿no? Lo requiere porque los abogados nos estamos quedando como estudiosos, como la ciencia que es el derecho, pues ajena a estos nuevos estándares, a estos nuevos formatos o a estas nuevas metodologías que se están implementando para que desde un niño o una persona, como decíamos, ajena, pueda entender. Mira, y rapidísimo, a veces creo que el no utilizar tecnicismos jurídicos o no redactar en un sentido complejo, poco estructurado, casi contradictorio, nos hace como perder la certeza o seguridad jurídica, ¿no? Es decir, no rebajas el lenguaje ciudadano porque a lo mejor perdemos solvencia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Desde sentencias, leyes. Yo creo que la idea, te digo, cuando surgió este libro tenemos una constitución que es un código muy alejada de un entendimiento claro, preciso, y a lo mejor se hizo este primer saque. Lo segundo sería cómo llevarlo a los niños, cómo llevarle a las comunidades indígenas, cómo llevarle a los profesionales que no son abogados. En fin, yo creo que hay muchas formas de ir generando realmente, yo creo la cultura básica, que es saber qué es lo que dice nuestra Constitución, que la mayoría, desafortunadamente, los ciudadanos no saben exactamente qué dice la Constitución o cómo lo dice o para qué lo dice, ¿no? Yo agradezco mucho que hayas preparado esta obra. Sin duda, para el que conoce, el que no conoce,
el que quiere conocer, pues está abierta, ¿no? Está pensada en esos términos, ¿no? Y sin duda, pues, si ya hiciste la Constitución en esquemas, pues yo te invitaría a pensar en qué otras leyes fundamentales, o más bien te pusieras en el reto de qué otras leyes fundamentales pudieses también hacer esta contribución. Mira, ojalá que haya el tiempo, pero, por ejemplo, ahorita al vuelo te dije la ley de amparo, que yo creo que sea elemental que hubiera una comprensión en abstracto y con esquemas de la ley que simplemente nos refiere los medios de tutela y control constitucional de nuestros derechos, ¿no? Pero también, por ejemplo, la Convención Americana, los tratados internacionales que reconocen derechos humanos, que efectivamente, si ahorita nuestra nómina de derechos a nivel constitucional no la conocemos de la Constitución, bueno, ¿qué dice la Convención? ¿Qué dicen los tratados internacionales que México ha ratificado, los cuales hay derechos? Pues ese es un proyecto que sí ya tengo entre manos, decía, a ver, hacer los esquemas del bloque de constitucionalidad, ¿no? O al menos empezar con la Convención, ¿no?, americana, que sea interesante, ¿no? Porque hay muchos derechos por ahí que ya forman parte efectivamente de nuestra nómina, pero que no conocemos. Y no conocemos, cuando digo no conocemos, a veces ya no digo el ciudadano, los operadores jurisdiccionales, los legisladores, los litigantes. Y otro esfuerzo sería que también forma parte de esta nómina las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Que yo creo que ahí sea un reto impresionante, porque una sentencia en sí misma implica toda una estructura, ¿no?, propia, ¿no?, con una identidad. De eso hay resúmenes, pero a veces también es complejo, ¿no? Y muchas personas dicen, no le hacen resumen, ve directo mejor. ¿Por qué? Porque se perdió esto, el otro. O sea, conservar la esencia a través de otros mecanismos es muy complejo, ¿no? Pero hay casos en donde sí se puede. Y el resumen, ¿sabes qué? Conlleva el riesgo. Digo, a ver, hay obras excepcionales que han hecho algunos resúmenes o incluso comentarios, ¿no? Leyes comentadas, hay obras magníficas. Pero conlleva la discrecionalidad o el subjetivismo muchas veces, ¿no? Es decir, la apreciación que yo tengo. Entonces, de entrada ya estás condicionado. Claro. Entonces ya estás condicionado al lector o al estudioso que entres desde un sesgo, una perspectiva, que claro, es válida desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero no está cumpliendo con esa misión a lo mejor pedagógica que este texto, por ejemplo, busca, te digo, y no es porque se puede optimizar y lo vamos a trabajar para optimizarlo, pero que efectivamente le dé a las personas o al lector en general los elementos reales, ¿no?, y esenciales de nuestra Constitución. Por eso, si te fijas, los esquemas, y esto es lo que se nos hizo más difícil, está el contenido tal cual del texto constitucional. No hicimos resumen, ni acotamos, ni aquí, no. Vas a encontrar las fracciones, vas a encontrar el cuerpo completo, pero esquematizado, y yo creo que eso en sí mismo ya es un planteamiento mucho más amigable, dócil, flexible y dúctil al lector, ¿no? Entonces, y bueno, y te lo digo, claro, va destinado al alumno, orientado al alumno que se está formando en el derecho, pero yo te diría a cualquier ciudadano, incluso a los operadores jurisdiccionales y a los litigantes, que muchas veces chocan con una redacción en sí misma compleja o poco coordinada, ¿no? Entonces a lo mejor eso podría facilitar que alguien pueda entender o extraer los elementos más importantes de una norma, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, ¿no? Pues, muchas gracias por esta conversación, gracias por hacer la obra y insisto, ¿no?, te pongo el reto de que no la abandones y que sigas haciendo otros trabajos de este tipo. Pues de entrada ya estamos trabajando con la segunda edición, y te platico rapidísimo. Aparte de los esquemas, tú puedes advertir que bien las leyes están relacionadas y códigos relacionados por artículo, y algunas tesis jurisprudenciales o jurisprudencias. Por factor espacio fue imposible poner todas las jurisprudencias o tesis vigentes que emanan de los artículos de la Constitución. Pero sí queremos hacerle una segunda edición, a lo mejor en la versión electrónica, y que efectivamente el lector pueda ver, el esquema, las leyes están relacionadas o que emanan de ese artículo, pero también todo lo que ha dicho la Suprema Corte, lo que han dicho los colegiados, el Tribunal Electoral, cuando sea un artículo de naturaleza electoral, que ha dicho al respecto. Entonces,
de entrada no vamos a tirar la toalla, sino al contrario, vamos a enriquecerlo, y sí te acepto el reto de luego tomar otras leyes fundamentales para ir aportando un granito, ¿no?, en el conocimiento jurídico. Pues, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos desde la FIL Guadalajara 2015